Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te traigo una historia sobre un trailero que se topa con un hombre misterioso que le lanza una maldición por no haberle ayudado. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. La maldición de mi padre. Mi relato de terror en realidad no es mío al 100%, mayormente es de mi padre. Yo solamente viví una experiencia. Mi padre trabajaba como trailero en México y en Estados Unidos, pero principalmente en México. Le iba bastante bien, económicamente hablando, pero en cuanto a la familia estaba un poquito alejado, porque se ausentaba por muchos días. Recuerdo que en aquellos días lo veía poco, pero cuando regresaba siempre nos prestaba mucha atención, parecía que quería compensar su ausencia, pero después se volvía a alejar por el trabajo. Cuando era muy pequeña no entendía su situación, y de hecho me molestaba que no estuviera más tiempo con nosotros, pero al crecer y no tenerlo, entendí que él prefirió sacrificarse, estando siempre en carretera, para que a nosotros no nos faltara nada. Debió ser difícil siempre estar lejos de su casa, y lejos de su familia. En uno de esos viajes fue que su vida tomó un destino fatal, porque un pequeño evento sin importancia cambió todo. Nunca dijo en qué carretera estaba, solo sé que fue en algún lugar del norte de México, y sucedió de tarde, cuando el sol estaba a unos minutos de ocultarse. Frente a su tráiler, pero a unos 300 metros de distancia, un hombre le comenzó a hacer señas con las manos, le pedía que se detuviera. Mi padre, que había visto una gran cantidad de accidentes en su carrera como trailero, sabía que en ocasiones la ayuda pronta puede salvar una vida. Se detuvo a un costado de la carretera, y frente a él estaba el hombre, que aparentaba más de 60 años. El hombre se acercó a la ventanilla de mi padre, le pidió ayuda, le dijo que alguien estaba en problemas allá detrás de los árboles. Mi padre miró en la dirección que el hombre señalaba, pero no se veía a nadie, tampoco había un auto cerca. La situación le pareció muy extraña, lo que estaba pasando no tenía sentido. Por un momento pensó que se trataba de un intento de asalto, y se alegró de no haberse bajado del tráiler. El hombre parecía muy urgido, y le suplicaba que lo ayudara, pero mi padre no bajó del tráiler, y solamente pensaba cuál era la forma más segura de irse del lugar. El anciano, al ver que mi padre no reaccionaba, se bajó del escalón del tráiler, rodeó el vehículo por la parte frontal y después corrió hacia los árboles. Pensó que todo había terminado, pero un par de segundos después, el hombre regresó, cargaba con dificultad un costal de tela, y lo llevó hasta el costado del tráiler. Le suplicó que lo ayudara, que tenía que llevar un encargo al pueblo siguiente. Mi padre se sorprendió por el cambio del argumento del hombre. Primero había dicho que una persona necesitaba ayuda, ahora decía que tenía que llevar un encargo. Aquel bulto de tela era del tamaño de una persona adulta, y se asustó al ver que del interior del costal, algo o alguien emitía lamentos, y se movía. No quiso averiguar nada de lo que sucedía, porque el hombre lo tomó con fuerza del brazo que mi padre tenía recargado en la ventanilla, y lo trató de sacar del tráiler. Asustado, arrancó el tráiler y se alejó del lugar, pero el hombre continuaba prendado a su brazo. Le lanzó algunos golpes para que lo soltara, y después de avanzar unos metros, el anciano por fin se soltó y cayó a la carretera. Algo que sorprendió a mi padre fue el hecho de que, al mirar por los espejos laterales, no pudo ver al hombre por ninguna parte, parecía que había desaparecido. 1 kilómetro más adelante, se detuvo al encontrar a una patrulla que estaba a un costado de la carretera. Se bajó del tráiler y les contó a los 2 oficiales lo que acababa de suceder. Uno de ellos se reía mientras les relataba lo sucedido, pero el otro prestaba completa atención. Le dijeron que no se preocupara, que ellos harían su trabajo, pero cuando regresó al tráiler, notó que la patrulla no se movía, y los hombres comenzaban a comer. Volvió a bajar y les dijo que era algo urgente, que el anciano podría irse. Un policía le hizo una seña al otro, y el más joven, al entender la seña, bajó de la patrulla y le pidió a mi padre que lo acompañara hasta su tráiler. El policía le dijo que se mirara el brazo, mi padre se lo miró, y notó que tenía un enorme moretón en la parte donde el anciano lo había tomado.
Le dijo que aquel ser lo había marcado, que ese no era un hombre común, y que en realidad no sabían qué era, si algún tipo de brujo o un fantasma vengativo. Que ya habían recibido varios reportes de ese lugar, y que nunca encontraban nada, pero que las personas que se topaban con ese hombre, y eran marcadas por él, tenían 3 terribles accidentes, y que en algunas ocasiones, la vida del marcado terminaba en uno de esos accidentes. Mi padre no creyó en esa historia, pensó que los policías estaban metidos en cosas de criminales, y que solamente estaban protegiendo a algún grupo. Al sentirse decepcionado de los policías, se alejó del lugar, sabiendo que no podía hacer nada, porque en caso de denunciar, podría poner su vida en peligro. Pero durante ese mismo viaje todo cambió para él, porque cuando faltaban pocos kilómetros para llegar a su ciudad de destino, fue que comenzó a creer en esa historia. Frente a él, en un lugar oscuro y sin presencia de alguna comunidad cercana, miró salir de la nada a una niña pequeña, y la niña se quedó parada en el camino, justo frente a él. Mi padre giró con brusquedad el volante, pero no pudo hacerlo a tiempo y sintió que golpeó a la niña. Por la velocidad que llevaba, perdió el control del tráiler y se impactó de frente con un árbol. Bajó de inmediato, estaba más preocupado por la niña que por su tráiler, pero no la encontró por ninguna parte, no había ningún rastro de la niña y tampoco había sangre en la carretera. Cuando las autoridades llegaron, no encontraron a ninguna niña por las cercanías, y pensaron que mi padre estaba borracho, pero mientras lo tuvieron detenido, le hicieron exámenes toxicológicos, pero no encontraron nada en él. Regresó a casa con aquella maldición en su mente, ya creía que la maldición era una realidad, y tenía miedo de las consecuencias que podría tener. Aunque ya habían pasado algunos días, todavía tenía el moretón donde el anciano lo había tocado. En un inicio le comentó a mi madre lo que había vivido, pero ella no le creyó, le dijo que solamente se había sugestionado por lo que le dijo el policía, y que eso era todo. Debido al accidente, a mi padre lo corrieron de la empresa en la que trabajaba, pero no le tomó más que un par de días para ya tener otro trabajo, otra vez de trailero. Pasaron 2 semanas, y mi padre aún tenía el moretón, estaba exactamente igual que el primer día, y no parecía irse con ninguna pomada que se ponía. Iba solo en alguna carretera del sur de México, manejaba el tráiler que su nueva compañía le había dado, y cuando estaba a mitad del camino, y en una carretera muy solitaria, fue que miró que frente a él pasaba una sombra, que de pronto se abalanzaba hacia su tráiler. Asustado por la repentina visión, giró con brusquedad el volante y salió del camino, pero por la alta velocidad, volvió a perder el control del vehículo, y el tráiler se volcó sobre su costado. Fue un accidente fuerte, que dejó a mi padre con heridas, que aunque no fueron de gravedad, los médicos le dijeron que no podría conducir un tráiler por un par de meses. No lo despidieron, y lo dejaron en la zona de carga de la compañía. Le habían dicho que cuando se recuperara le darían un tráiler, pero que tendría que esperar. El moretón en su brazo le recordaba que la maldición aún estaba ahí, y había un tercer accidente, que de sobrevivirlo, le quitaría esa extraña maldición. Pensó que dejar de manejar el tráiler le daría más tiempo para pensar en una solución, y durante los días siguientes después de que lo dieron de alta del hospital, comenzó a acudir a lugares de brujos y curanderos. Le hicieron más de 10 limpias, pero ninguna persona logró quitar el moretón de su brazo. No hubo nadie que lo pudiera ayudar, quizás porque no acudió con la persona correcta. Un mes después de su accidente, salimos de paseo al zoológico de la ciudad vecina. Íbamos los 5 integrantes de la familia, mis padres, mis 2 hermanos, ambos menores que yo, y por supuesto que yo también iba. Yo tenía tan solo 16 años. De regreso a nuestra ciudad, cuando todo parecía ser perfecto, faltando quizás 20 minutos para llegar a nuestra casa, fue que el último accidente ocurrió. Mi padre iba conduciendo con mucha atención, como siempre lo hacía, y de la nada un ser oscuro se posó frente a nuestro camino. Fue algo tan repentino que mi padre giró el volante y perdió el control de la camioneta. El vehículo, al volcar, comenzó a dar vueltas en el aire. El ruido que yo escuchaba era aterrador, y los golpes por todos lados me llegaban sin que pudiera hacer algo. Yo perdí el conocimiento, y al despertar, mi madre ya me esperaba sentada junto a la cama del hospital. Su rostro era irreconocible por los golpes y heridas que tenía.
Ahí, mientras yo preguntaba por lo que había sucedido y por mis hermanos y mi padre, fue que mi madre me dijo que mis hermanos estaban bien, pero que mi padre no había logrado sobrevivir. Fue el momento más triste de mi vida, porque aquella maldición se lo había llevado sin que pudiéramos hacer algo por él. Aunque a las demás personas les contamos que fue un simple accidente, entre nosotros sabemos que no fue así, porque todos vimos a la sombra justo antes de que el tercer accidente ocurriera. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.